Una fábrica transforma metal líquido en pura energía. Los robots construyen un automóvil tan manejable que el conductor siente la gravedad en el estómago. Normalmente es el pasajero el que se marea. Todo en función de una experiencia emocionante al volante. El Z4 Roadster es el concepto original del descapotable deportivo. BMW hace de sus coches los automóviles definitivos. Para construir el BMW Z4 Roadster se necesitan superfábricas. Superfábricas. BMW. Un profesional pone a prueba el BMW Z4 en un circuito cerrado. El Z4 Roadster es una máquina absolutamente increíble. La potencia, la conducción del vehículo es fenomenal. En circuitos cerrados y calles públicas, la prensa del motor alaba a los BMW por su alto rendimiento, su ingeniería de precisión y su meticulosa calidad. BMW hace sedanes, coupés e incluso utilitarios. Pero el Z4 se presentó como descapotable deportivo Roadster. Un descapotable deportivo es un coche descubierto con 2 asientos, tracción trasera y una capota grande. El descapotable deportivo está diseñado para una cosa: ofrecer al conductor la sensación única, excitante de la carretera. Ofrece al conductor una experiencia auténtica, pura. Vivir esta experiencia en un BMW descapotable deportivo puede costarte $45.000. No puede transportar a una familia de 4 miembros, ni llevar mucho peso. Pero hay otros motivos para olvidar la utilidad práctica del Z4. No es necesario tener un coche así. Te encanta y lo quieres, porque conducir un coche así es un placer total. Es por diversión. Equilibrio, forma... El Z4 puede seducir a su dueño potencial probándolo solo una vez. Es lo que le pasó a Ed Passon. Los vendedores me tiraron las llaves y me dijeron: da una vuelta. La primera vez fue increíble. La libertad, el aire, la apertura, ya sabes. Además de ser tan manejable, pisabas el acelerador y avanzaba como si nada pudiera pararlo. Me quedé enganchado. Cuando un cliente encarga un Z4, se ponen en marcha una serie de fábricas para construir el coche a su medida. Hacen falta 3 fábricas principales para construir el Z4 Roadster. Y en cada fase se mezclan trabajo mecanizado y humano. En una fábrica se construye la carrocería. En otra se arma el motor con precisión. Y una tercera fábrica que se encuentra aquí, en Landshut, Alemania, BMW moldea el cárter del motor. El cárter es el corazón del motor. Alberga los cilindros en los que violentas explosiones de carburante y aire empujan los émbolos arriba y abajo para suministrar energía al motor. El cárter del Z4 comienza siendo un líquido. Aluminio caliente a 700 grados centígrados. Se vierte en una máquina de fundición, que lo mantiene caliente. Luego los trabajadores quitan la espuma de la superficie del horno para extraer las impurezas y cierran la puerta. Dentro de la máquina de fundición el aluminio líquido entra en un molde. 5 minutos después sale el centro del cárter del Z4, sólido como una roca, que se conoce como inserto. Pero eso es solo el principio de este cárter. El aluminio es un metal ligero y fuerte, por eso muchos cárteres de alto rendimiento están hechos completamente de aluminio. Pero BMW quería un cárter todavía más ligero para ayudar a equilibrar perfectamente el peso del Z4 en los ejes delanteros y traseros. Un equilibrio perfecto permite una conducción más ágil. ¿Cómo se consigue un cárter más ligero? Usando un material menos pesado. En BMW hemos sido los primeros dentro de la industria automovilística en hacer un cárter de magnesio. El magnesio es más ligero que el aluminio, pero también tiene un lado negativo. El magnesio es más débil y se corrompe fácilmente con el agua.
Por lo que BMW ideó un cárter con un centro de aluminio para acoger las partes móviles del motor y el agua de refrigeración. Después, el centro se envuelve con magnesio. El resultado es un cárter un 24% más ligero. Es fuerte donde tiene que serlo y ligero donde se puede. Este es el motor de 6 cilindros con los insertos y el magnesio está alrededor. En este momento pasa por aquí, por estos tubos. El agua de refrigeración pasa también por los insertos de aluminio. El aceite de refrigeración recorre la aleación de magnesio. Pero trabajar con magnesio supone un serio problema. Es peligroso. El magnesio es inofensivo apilado en barras sólidas. Pero todo cambia cuando los robots cogen las barras y las introducen en un horno. El magnesio se derrite a 700 grados centígrados. Ahora es una amenaza ardiente. El magnesio líquido prorrumpe en llamas cuando se expone al aire. Por eso hay que trasladarlo en contenedores herméticos especiales. Todos los esfuerzos para manipular el peligroso magnesio se compensan cuando llega a la máquina moldeadora. Aquí se empieza a dar forma al magnesio. Primero, el centro de aluminio del cárter se introduce automáticamente en la máquina. Los robots lo cargan en un enorme molde hermético de 52 toneladas. Y ahí se pone una inyección de alta presión. 26 kilos de magnesio líquido entran disparados en el molde en una décima de segundo. Al enfriarse, se contrae alrededor del centro de aluminio. 20 segundos después, tenemos un cárter sólido, pero todavía muy caliente. En la fundición se hacen 2000 cárteres así al día. Los cárteres acabados se envían a 70 kilómetros al sudeste, a la fábrica de BMW en el corazón de Múnich, Alemania. BMW son las siglas de Bavarian Motor Works, fábricas bávaras de motores. Y en esta histórica ciudad bávara comenzó BMW en 1916. La compañía empezó haciendo motores de avión que aumentaban el rendimiento de la cubierta. En 1919, BMW estableció un nuevo récord de altitud, casi 10 kilómetros de altura, que es la altura natural de los reactores de hoy en día. Imagina en un avión descubierto, con el frío, sin oxígeno. Fue algo realmente grande. En los años 20, BMW centró sus innovaciones en tierra en las motocicletas. Naturalmente, a principios de los 30, se pasó a los automóviles. El primer BMW descapotable fue el 315 PS, en 1934. El BMW 328 salió al mercado en 1936 y empezó a ganar carreras por toda Europa. A mediados de los años 50, BMW impresionó a los entusiastas del automóvil con su nuevo descapotable, el 507. Por desgracia, su producción era muy cara y solo se hicieron 252. Décadas después, en 1996, BMW tuvo un éxito masivo con el descapotable Z3. El Z4 lo reemplazó en el 2003. Hoy, la sede central de BMW sigue estando en Múnich. Sus modernas torres recuerdan a 4 cilindros de motor. Es un diseño apropiado teniendo en cuenta el enorme complejo industrial situado detrás de los edificios de oficinas. En Múnich hacemos más de 1.200 motores al día. 800 de ellos son 3.0 de 6 cilindros. El motor 3.0 SI fabricado en Múnich puede propulsar un Z4 de 0 a 90 km por hora en 5,6 segundos y alcanzar velocidades que solo pilotos de alta velocidad pueden apreciar. No sé cuál es el límite de velocidad del Z4 descapotable porque está electrónicamente limitado a 250 km por hora. Diría que puede llegar a 265. El motor 3.0 SI es un diseño de 6 cilindros en línea. Así es como funciona. Las válvulas dejan entrar vapor de aire y combustible en los cilindros. Las bujías generan explosiones que mueven los émbolos. Están conectados con un cigüeñal que convierte el movimiento de arriba a abajo de los émbolos en un movimiento circular. Este movimiento circular se desplaza por la transmisión y gira el eje. El eje gira el diferencial trasero. Gira el eje trasero y hace rodar las ruedas de atrás.
El origen de la potencia y ejecución del motor está en los cárteres de la fábrica de Landshut, que avanzan por la cadena de montaje de Múnich. Primero un robot selecciona un cigüeñal y lo coloca en el cárter. A continuación se cierra la tapa del cárter. Las máquinas dan la vuelta al bloque para el siguiente paso, instalar los pistones. Los trabajadores tienen las bielas y las encajan en los émbolos. Después se instalan los émbolos y se conectan con el cigüeñal. El cilindro contiene 24 válvulas que permiten la entrada y salida de gasolina y aire. La cubierta de las válvulas es de plástico para aligerar el peso del motor. Más adelante se usa plástico otra vez, esta vez en el colector de admisión. Estas partes pueden ser de plástico, porque están fuera del cárter, lejos del calor y las explosiones que tienen lugar en su interior. Casi 6 horas después de haber comenzado el montaje, se hace la última comprobación del motor. Pero no se usa ni una gota de gasolina. Se conoce como prueba en frío, y el motor se acelera utilizando un motor eléctrico externo. La prueba en frío analiza el funcionamiento mecánico del motor, el sistema de encendido, los dispositivos electrónicos y los sensores. BMW considera que es mejor la prueba en frío que arrancar el motor con gasolina. Después de la prueba en frío, los trabajadores añaden el principio del sistema de escape, los colectores. Ahora, el motor está completo. El motor se convierte en uno de los 4000 del almacén de BMW en Múnich, hasta que lo trasladan a su último destino, la fábrica de BMW en Spartanburg. Este motor viene de Múnich, Alemania. Es un encargo para Estados Unidos, para los Estados Unidos de América. Es un motor Z4 3.0 de transmisión manual. BMW Spartanburg no está en Alemania. Está en el condado de Spartanburg, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Todos los Z4 del mundo, incluso los de las carreteras bávaras, se han fabricado en el sur de Estados Unidos. BMW Spartanburg y las más de 4.500 personas que trabajan aquí también construyeron el utilitario deportivo X5 en la misma cadena de montaje. En un día normal de trabajo en la planta se construyen 600 vehículos, 500 X5 y 100 Z4. Cuando la fábrica abrió en 1994, era la primera planta completa de producción de BMW fuera de las fronteras de Alemania. Los obstáculos para introducirte en un mercado disminuyen si la producción es local. El mercado estadounidense es nuestro mayor mercado individual. BMW Spartanburg divide la producción en 3 áreas. Carrocería, en la que el acero bruto se convierte en la carrocería del Z4. La pintura, donde el Z4 adquiere su asombroso acabado. Y el montaje, en el que los trabajadores de BMW complementan el Z4 con más lujos. Los motores alemanes llegan a Carolina del Sur y alrededor de ellos se construye el poderoso sistema de transmisión y motor del Z4. El sistema de transmisión y motor es el que traslada la potencia del motor a las ruedas del coche. Comienza con una transmisión manual de 6 velocidades. Después los trabajadores instalan manguitos, cables, soportes y dispositivos electrónicos. Una grúa traslada el motor. Cuando vuelve a posarse, se coloca en el ensamblaje del eje delantero. El ensamblaje del eje trasero tiene una caja de cambios que transmite la potencia a las ruedas de atrás. El eje conecta la caja de cambios con el motor y la transmisión. Los amortiguadores traseros potencian la conducción firme del Z4. Un poco más allá acaba la cadena de montaje del sistema de transmisión y motor. Vamos, necesita alguien que lo conduzca. ¿Está listo? Solo 40 minutos después de desempaquetar el motor de Múnich, el sistema de transmisión y motor del Z4 está completo. Por último, se le añadirá la carrocería del Z4. El chasis agresivo del Z4 se moldea en el taller de carrocería, donde las suaves líneas del descapotable son primero piezas de acero dentadas y abolladas.
Se empieza por el compartimento del motor. Es una tercera parte del chasis y albergará el motor 3.0 de 6 cilindros. Primero, el tablero del salpicadero. Este es el tablero del salpicadero. La columna de dirección va aquí. Aquí el túnel de transmisión. Y aquí en la izquierda y la derecha los soportes del acelerador. Van aquí. Una vez que se ha colocado el tablero del salpicadero, los robots toman el control y sueldan el compartimento del motor. En cada toque, 8.000 amperios de electricidad calientan las puntas hasta 500 grados centígrados. Lo suficiente para unir dos piezas de metal en un segundo. Los robots siempre tienen hambre de acero. Necesitan seres humanos que los alimenten. Voy a coger el guardabarros y el aislador de cruce y los dos soportes que los unen. Y lo pongo. Aprieto el botón de prensado y ahora pongo mi soporte de carga. Un solo enganche y lo pongo también. Con los trabajadores a buen seguro tras las puertas cerradas, los robots cogen las piezas y las sueldan. Solo tardan unos minutos en soldar el compartimento del motor del Z4 y convertirlo en una forma reconocible. En total, los robots hacen más de 1000 soldaduras en el compartimento del motor. Después, un humano se encarga de llegar a donde los robots no pueden. En cuanto sale, soy el primer humano en soldar. Compruebo que se suelda. En los puntos exactos. Aquí 3 veces. Aquí abajo sueldo los puntos que los robots no pueden. Tras la soldadura humana, el compartimento del motor está completo. El compartimento trasero del Z4 es uno de los elementos más distintivos del descapotable. Tenemos las barras antivuelco izquierda y derecha y las vamos a poner en el salpicadero. El Z4 tiene un centro de gravedad bajo, lo que evita que vuelque en las esquinas pronunciadas. Pero si ocurre lo peor, las barras no solo son decorativas. Son importantes en las vueltas. Protegen la cabeza. Evitan que el coche se te caiga encima. Las barras se sueldan en el tablero del maletero. Después los robots toman el mando y montan la parte trasera. Por razones de seguridad, los robots y las personas no se mezclan. Por eso un torno especial pasa el montaje de los robots a los humanos. Suelda las barras en la parte superior del mecanismo. Durante el proceso, un soldador a veces tiene pensamientos que un robot nunca tendrá. Pienso que estoy conduciendo el coche o que mi familia está en el vehículo. La seguridad es lo más importante. Los trabajadores de BMW sueldan los huecos de las ruedas traseras y los añaden al montaje. Ya han terminado los compartimentos trasero y del motor. Necesitan añadir el suelo para unir ambos. El suelo, el compartimento del motor y el compartimento trasero forman el esqueleto del Z4 o el chasis y la estructura. Esta plataforma de metal es decisiva para la conducción firme del Z4 y su manejo preciso. El chasis del Z4 es bonito y rígido. Lo que deseas de un coche así. El coche es muy compacto, no es nada flexible, es muy rígido. De momento el chasis está compuesto por 3 piezas sueltas. Hay que convertirlas en una. Y la forma de conseguirlo es soldando. Primero se da la vuelta al chasis y un grupo de robots ataca. Después, 4 soldadores terminan el trabajo. En ocasiones, solo les separan unos pocos milímetros de acero. Pueden sentir lo que está haciendo su compañero al otro lado. Si notas el calor en la pared, ya sabes lo que está haciendo un compañero. Si estás soldando algo en concreto, te tienes que alejar un minuto. Sigues cuando haya acabado. Es para que las chispas que saltan del otro lado no te quemen en la cara, los brazos o donde sea.
Es muy importante que cualquier defecto del chasis se descubra ahora, antes de que el resto del Z4 se construya encima. Primero, el inspector intenta romper los puntos soldados por los robots con un martillo y un cincel. Si aguantan, entonces está bien. Luego comprueba todo el chasis buscando cualquier imperfección. El chasis está completo. La estructura ósea del Z4 está lista. Ahora necesita la piel de acero que proporciona al descapotable sus curvas distintivas. Guardabarros, maletero y puertas que se levantan con un mecanismo al vacío. Ahora toda la superficie del coche es acariciada con mimo. Estoy repasando el coche, buscando en la superficie defectos, bultos, abolladuras para poder arreglarlos. El remedio para los bultos, abolladuras o restos de soldadura, conocidos como restos, es lijar. Este coche tiene restos de los robots, así que lo que estoy haciendo es quitarlos. Es importante porque para pintarlo, si no lo quitamos, la pintura no se adhiere correctamente. La última pieza de la carrocería es el capó. Es de aluminio en vez de acero para aligerar el peso del Z4. Solo 6 horas después de que el Z4 dejara de ser metal bruto, el chasis ha sido soldado, martilleado y repasado hasta tomar forma. Se traslada al taller de pintura, donde el Z4 recibirá el color. La pintura es la operación más ambiciosa de la fábrica. La mitad de la energía utilizada en BMW Spartanburg la consume aquí un batallón de robots, transportadores y 5 hornos gigantes que alcanzan hasta 250 grados centígrados. Es difícil de creer, pero la mayoría de la energía con la que se consigue que el Z4 quede así proviene de la basura podrida. A 16 kilómetros, en el basurero Palmetto, de 80 hectáreas, se recoge gas metano de la basura descompuesta y se canaliza hasta BMW Spartanburg. En el basurero, más de 200 cosas como esta recogen el gas metano de los desperdicios. Este es un pozo de extracción de metano de un basurero. Se utiliza para extraer el metano. Funciona de esta manera. Tenemos una cañería de cloruro de polivinilo de 20 centímetros que se introduce 4,5 metros hasta el fondo del estercolero. Se aplica un vacío a través de este tubo lateral. El gas se succiona y sale por esta cañería. Cada pozo puede extraer metano en un radio de 30 metros. Los pozos están uniformemente distribuidos para cubrir todo el vertedero. Toda la colina está preparada para sustraer el gas. El metano capturado es conducido por un gasoducto que llega hasta BMW Spartanburg. Y una vez aquí, nuestras turbinas queman el gas y crean agua caliente y electricidad para utilizarla en la planta. El gas metano provee a la fábrica el 63% de la energía que necesita para construir y pintar los coches. Los beneficios medioambientales son significativos. Quemando este gas aquí en nuestra planta, reducimos las emisiones de gas invernadero en el norte de Carolina del Sur, unas 60.000 toneladas al año, principalmente CO2. Es casi el equivalente de las emisiones de 4.300 coches conduciendo alrededor del Ecuador, cada año. En el ambicioso taller de pintura se pinta cada Z4 una vez que el cliente, como Ed Passon, ha agonizado eligiendo entre 10 colores. El color fue la decisión más difícil. Le di vueltas y más vueltas. Pregunté a mis amigos, ya sabes, pedí opiniones y parecía que el plateado era el color más común. Acabé eligiendo el azul Mónaco porque quería algo un poco diferente. Entre el azul Mónaco y los otros colores del Z4 hay un viaje de 8 horas en el taller de pintura para garantizar un acabado impecable. En un principio, todos los Z4 son de blanco, frío y desnudo acero. Cuando la carrocería entra en el taller de pintura recibe su primer lavado. El lavado quita la grasa del coche y desprende los residuos.
A continuación, el chasis del Z4 se sumerge en lo que parece un baño caliente de aguas termales. Como podéis ver, este chasis se está sumergiendo y se ha sumergido completamente en fosfato. Está extremadamente caliente. Ya veis que hay mucho vaho, como en una sauna. La piscina está a 45 grados centígrados. Los minerales del agua forman un baño ácido de zinc, níquel, manganeso y fosfato. Hazme caso, no te metas ahí dentro. El baño de fosfato evitará que se oxide y favorecerá la adhesión de la pintura a la superficie del cuerpo. Cuando emergen, su carrocería sin refinar, de metal, ha cambiado para siempre. Los coches van a la siguiente fase, la capa electrostática, o E-Coat. 190.000 litros de pintura E-Coat se han cargado positivamente. El chasis del Z4 se introduce con el transportador y se carga negativamente. Cuando la carrocería se sumerge, todas las superficies, grietas y hendiduras atraen a la pintura E-Coat. El resultado es una capa de pintura que se adhiere con fuerza al chasis. La fijación del E-Coat es tan fuerte que las obras pueden lavarse con agua antes siquiera de que el E-Coat se seque. Entonces el Z4 hace su primer viaje al horno para que se seque la pintura. En este momento estáis viendo el horno de E-Coat por fuera. Hay 5 zonas en este horno. Las temperaturas llegan hasta 400 grados. Están dentro al menos 30 minutos. Vamos a abrir esta puerta y dejaremos que veáis el interior. Precisamente ahora mismo hay un Z4 en la cadena. Se ve el guardabarros. Ahí está la puerta. Hace un calor extremo aquí dentro. Media hora después, el Z4 se enfría y los robots le dan la bienvenida. Su tarea es rociarlo con PVC, o cloruro de polivinilo. El PVC sella los huecos en la carrocería de metal y las junturas, haciendo el coche hermético. Aquí, el proceso de pintado se pone serio. De ahora en adelante, el elegante terminado del Z4 podría arruinarse por un pelo pequeño o una pelusa. Así que si trabajas en el taller de pintura de BMW, llevarás un mono sin pelusas. El polvo es la razón de que estas aves, los avestruces, jueguen un papel importante en el taller de pintura. Las plumas de los avestruces son muy eficaces atrayendo el polvo. Por eso se cepillan con miles de plumas de avestruz al final, antes de ser conducidos a la cabina de imprimación. Los robots comienzan el proceso de imprimación rociando el interior del chasis. Están programados para pintar más rápido, más sistemáticamente, de vehículo en vehículo, de lo que haría cualquier humano. El coche avanza a otro compartimento en el que vapores de pintura con carga electrostática se atraen magnéticamente a la superficie del chasis. Todavía húmedo, se introduce en un horno durante 30 minutos. En él las temperaturas se ajustan cuidadosamente de 150 a 250 grados centígrados. La carrocería del Z4 pasa por 5 hornos durante el proceso de pintura. Pero hay un Z4 que ha pasado por los hornos cientos de veces y se nota. Este es nuestro modelo de prueba del Z4. Lo utilizamos para comprobar los hornos por dentro cada mes y asegurar que cumplen los requisitos. Originalmente el coche era gris, pero ya no. Es marrón porque este coche ha pasado por nuestros hornos multitud de veces. Por eso se ha quedado marrón y tostadito. El coche de prueba tiene muchos sensores de temperatura por todos lados, tanto en la superficie como en la parte inferior, para medir la circulación del calor. Hay 24 puntos en todo el chasis que comprobamos mensualmente para ver si reciben en los hornos el tratamiento apropiado, si llega la temperatura y si lo hace el tiempo adecuado. Esto se transmite a los sensores que están en estas cajas. Estas cajas protegen los dispositivos electrónicos en el interior de los hornos. Con la caja de datos asegurada, el chasis de prueba entra de nuevo en el horno.
Los 24 sensores acumulan información. Los puntos calientes levantarán ampollas en la pintura. Los fríos evitarán que se seque adecuadamente. Cuando el coche sale y se enfría, se sacan las cajas con la información y se descargan en un ordenador. Hay 6 sensores por caja. Cada batería recoge información en 6 puntos distintos. La información del horno se analiza para buscar cualquier cosa que pueda dañar el acabado del Z4. Parece que esta temperatura está dentro de los baremos adecuados. Si algo se saliera, lo que haríamos sería ajustar los hornos según fuese necesario. El coche de prueba se sacrifica para que los demás Z4 puedan conseguir un acabado perfecto. El próximo paso es dar el color al coche. Pero primero, volvemos a limpiar el polvo con las plumas de avestruz. Los robots colorean el coche, en este caso, de azul. En total, en todo el proceso solo se consumen 4 litros de pintura. La razón de que se necesite tan poca pintura es que se malgasta muy poca. Como la capa de imprimación, la capa de color está cargada electrostáticamente y es atraída por la superficie del coche. Tras un breve viaje por el horno, el Z4 ya tiene su capa final de pintura, la capa transparente que da al coche su brillo reluciente. La capa transparente y todas las otras capas de pintura añaden unos 9 kilos de peso al Z4. La pintura de la carrocería del Z4 ha quedado preciosa. El motor y el sistema de transmisión y motor están esperando. Pero todavía le queda mucho para estar terminado. El área de montaje de la fábrica es donde el Z4 se equipará con elementos ergonómicos que harán que conducirlo sea una experiencia para el dueño. En el área de montaje se comprueba además la preocupación de BMW de que los constructores del Z4 trabajen cómodamente. Se nota desde el momento en que un coche entra en el área de montaje y se coloca de lado, para que los trabajadores de BMW puedan instalar los tubos de carburante y frenado y los tanques de gasolina. Esto es lo que llamamos un transportador de starter. Giramos el coche para facilitar el acceso a la parte inferior. Puedes colocar los componentes cómodamente en lugar de tener que hacerlo tumbado boca arriba. Si trabajas tumbado hay más riesgo de lesionarse el hombro y de sufrir un tirón de cuello. Y aquí evitamos que eso pase poniendo los coches delante de la persona. Una vez fabricada la carrocería del coche, el transportador lo deja en la cinta transportadora. A partir de este momento, al Z4 le quedan 8 horas para estar acabado. El Z4 que más adelante surcará las calles, ahora surca la cadena de montaje y recoge a sus primeros pasajeros. El objetivo es montar un coche a medida en el que el cliente tiene algo que decir en casi todas las opciones. Estamos instalando un cortafuego y un aparato para definir el sonido. El Z4 tiene 3 o 4 tipos diferentes. Depende del que quieras que salga del coche. Los tenemos gruesos y finos. Mucha gente los prefiere finos para poder escuchar el sonido doble que sale del coche. A continuación, llegan las puertas. Se llevan a una zona independiente donde se montan a una altura ergonómica. Se añaden y comprueban todos los cristales de los espejos, los dispositivos electrónicos y los paneles de las puertas. Antes de hacer nada más, se colocan unas almohadillas para proteger la pintura durante el proceso de montaje. Después se meten en un horno unas bolsas de lona llenas de cables. Todo tiene un motivo perfectamente pensado. Los cables se calientan para que estén flexibles al colocarse. Cuando el coche esté listo, los cables mandarán energía a los sistemas electrónicos. Los cables también alumbrarán el famoso logotipo de BMW cuando esté encendido el intermitente.
Es la primera vez que el logotipo de BMW está en la carrocería del Z4. Los más entusiastas de los automóviles piensan que el logotipo evoca el pasado de BMW como fabricante de motores de aviones. Durante muchos años, incluso aquí en BMW, decíamos al público que el logotipo de BMW representa una hélice girando. Pero hemos descubierto que en realidad no es cierto. La verdad es mucho más simple. Viene de la herencia bávara del BMW. El centro del logotipo muestra los colores azul y blanco de la bandera bávara. Por eso los utilizó BMW. Hoy en día, el logotipo tan representativo conecta el Z4 con el legendario pasado de BMW. Más adelante introducen el salpicadero. Se comprueba la columna de dirección. Y la parte que hace de un descapotable... un descapotable. En menos de 2 minutos, un equipo de trabajadores recubre las barras antivuelco. Instala el panel central. Añade los adornos interiores y coloca un equipo de sonido que competirá con el rugir gutural del motor del Z4. Es un Harman Kardon y tiene un sonido muy limpio. Es surround. Suena realmente bien. Mientras escucha ese equipo, el conductor necesita algo en que sentarse. Algo que sostenga al conductor cuando el Z4 se adhiera en curvas cerradas. Los asientos del Z4 están esculpidos y te sujetan. Por eso se pueden tomar esas curvas con suficiente velocidad sin perder el control. Pero BMW no hace los asientos del Z4. Los fabrica Lear Corporation a 8 kilómetros. Producimos aproximadamente 260 asientos al día. Todos los Z4 que hay hoy en día en la carretera llevan los asientos que ha hecho Lear Corporation en esta planta. El objetivo no es solo construir un coche que satisfaga las exigencias de los conductores del Z4, sino también sincronizarse con la cadena de producción de BMW. BMW indica a Lear Corporation el color y el estilo del asiento, así como las opciones, como que sea térmico o se ajuste manual o automáticamente. Recibimos una señal de BMW cuando el coche entra en el taller de pintura, aproximadamente 14 horas antes de colocar el asiento. A partir de ese momento, el reloj de la producción del asiento comienza a moverse. Si el asiento no llega a BMW a tiempo, la cadena de montaje del Z4 se paraliza. A pesar de la presión de la cuenta atrás, los asientos deben tener la calidad BMW. Alguien podría ir en la autopista a 240 kilómetros por hora plantado en este asiento. ¡Qué pasada! Solo se tarda media hora en colocar los asientos del Z4. Recibimos otra señal de BMW cuando el coche entra en la cadena de montaje, 6 horas antes de instalar los asientos, y entonces los enviamos a BMW. Los asientos llegan a BMW Spartanburg unas pocas horas antes y se instalan en el Z4. La cuestión es si el cliente se ajustará adecuadamente a los asientos una vez que estén colocados en el coche. La gente tiene tendencia a sentarse demasiado lejos de los pedales y también del volante. Hay que echar el asiento hacia adelante para que al pisar el freno lo más fuerte posible, la rodilla siga estando ligeramente doblada. Así se consigue hacer una presión mayor sobre el freno. Hasta donde llega el asiento para atrás, la mayoría de la gente se siente cómoda con el asiento reclinado hacia atrás, así, y se colocan de forma cómoda, relajada. Esta no es una buena forma de sentarse en un coche. No te ayuda mucho, especialmente si la conducción es algo activa. Así que recomendamos que se suba el asiento hasta una postura cómoda, pero bastante vertical, para que cuando aprietes el pedal te empujes contra el asiento y no te deslices hacia arriba. Y la forma de conseguir una buena postura con relación al volante es apoyando la espalda contra el asiento, extendiendo los brazos en posición 12 en punto y que las muñecas queden a la altura del volante. Esto da un buen punto de referencia para comenzar.
La instalación de los asientos y la mayor parte del montaje del Z4 se hace a mano. Pero una pieza se delega a un robot, el parabrisas. Comienza colocando un poderoso pegamento en el cristal. Después, instala el parabrisas. Los humanos inspeccionan el trabajo de los robots, comprobando los márgenes. El robot ha hecho un buen trabajo. Mientras mira por el parabrisas, el conductor necesita algo a lo que agarrarse. Entra en escena el volante, aunque da la impresión de que algunos volantes se colocan en el lugar equivocado. No es ningún error. El volante está a la derecha porque es para el extranjero. Y en unos segundos, un trabajador de BMW instalará algo que podría salvar la vida al conductor. Estoy poniendo el airbag del conductor. Y posteriormente, las puertas que se sacaron de la cadena se colocan de nuevo en el vehículo. Se comprueban las ventanas y la cubierta convertible para asegurarse de que funcionan perfectamente. Si pasa el examen, continúa el recorrido hacia uno de los pasos más importantes: unir el sistema de transmisión y motor. La fase final comienza con un momento tan importante que los de la planta lo llaman matrimonio. El enlace de la carrocería y el sistema de transmisión y motor. Es una ceremonia rápida presidida por máquinas y que acaba en segundos. A continuación, los trabajadores de BMW completan la unión conectando los amortiguadores del sistema de transmisión y motor al compartimento del motor. Ahora, una grúa eleva el coche a las próximas fases, entre ellas la instalación del sistema de escape. El problema es que el sistema de escape pesa más de 20 kilos. Levantar tanto peso en una cadena de producción cientos de veces al día sería muy incómodo para los técnicos. La solución, un aerodeslizador que los levanta por ellos. Se desliza por la superficie mientras el vehículo avanza por la cadena de montaje. Se instala simultáneamente en la parte trasera y delantera del vehículo. El objetivo es instalarlo delante mientras Bill y Kevin lo hacen detrás. El aerodeslizador se desliza sobre un colchón de aire a unos milímetros por encima del suelo, moviéndose sin esfuerzo con la cadena de montaje. Y cuando acaben con él, darán al botón de desconexión. Lo quitarán de en medio y pasará a modo stand-by. El Z4 está a punto de finalizar el proceso de fabricación. Pero por delante, el coche todavía no parece un BMW. Necesita la famosa parrilla de doble riñón. Apareció en el BMW original, el 303 en 1933. Pero en ese momento era necesaria para la refrigeración. Pero la particular parrilla del radiador se convirtió enseguida en una marca distintiva del diseño. Ha adornado casi todos los modelos de BMW que vinieron después. Hoy, la parrilla de doble riñón indica a la gente directamente que es un BMW. Desde el primer momento en que lo ves, sabes que es un BMW. Nadie vería venir al Z4 ni a su parrilla de riñón doble si no tuviese volante y neumáticos. Y ahora, el Z4 ya se tiene solo por primera vez. Con la cadena en movimiento, los trabajadores de BMW ponen 20 litros de gasolina en el depósito y llenan el resto de los fluidos en menos de 4 minutos. La cadena de montaje ha terminado. Hay que quitar las almohadillas protectoras. El Z4 está listo para su primera prueba de conducción. Pero no será en la carretera, sino en una cabina. Un conductor llegará a los 160 kilómetros por hora sin ir a ningún sitio.
Es una sensación estupenda conducir a 160 kilómetros por hora dentro de la cabina. Es decir, parece que estás en una nube y te deslizas con el viento. Es una sensación increíble. La inspección final requiere que los trabajadores de BMW registren el coche por última vez, revisando su trabajo en busca del mínimo defecto y arreglándolo en las raras ocasiones en que algo no está bien. Han sido necesarias 40 horas de construcción y pintura para que el Z4 pasara de ser trozos de acero bruto a un descapotable deslumbrante y de alto rendimiento. Pero el Z4 aún no está acabado. Falta una última pieza. La insignia del Z4. Ahora el coche está completo y listo para enviar. Algunos compradores viajan a Spartanburg para recoger el Z4 directamente en la fábrica. Mi mujer y yo volamos desde Denver y regresaremos conduciendo el coche. Llevo meses nervioso por esto, esperando y esperando y esperando. Y por fin ha llegado. Pero a veces, un sueño no se cumple como pensabas. Me rompí un tendón jugando al fútbol. Más doloroso que la herida es que no podré conducir el coche hasta casa. Mi mujer se ha ofrecido cortésmente a llevarlo. Cuando acaban sus turnos, aquellos que construyen el Z4 Roadster en el condado de Spartanburg, en Carolina del Sur, se van con el orgullo de saber que construyen un coche que da prestigio a BMW por su calidad, a pesar de que la fábrica esté a un océano de distancia de las raíces bávaras del BMW. Para construir el genial descapotable se necesitan 3 superfábricas. Las fábricas detrás del Z4. BMW Landshut, BMW Múnich y BMW Spartanburg. Todas son superfábricas.